Los empresarios están preocupados por el tema del empleo, la generación de nuevas fuentes laborales, antes que hablar de incrementos. Ahora sí, don Jaime, les Ahora saluda sí, Marco creo que, Ibáñez. no sé si me está escuchando correctamente. Muy bien, don Jaime, lo escuchamos muy bien. Usted Bien, nos escucha bien. Adelante, don Jaime. sí, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan en esta ocasión a través de La Razón para poder nosotros un poco fundamentar la posición de los empresarios en relación a un posible incremento salarial. Bueno, quisiera tratar de ser lo más breve posible, indicarles que el impacto en el crecimiento del PIB ha sido muy serio en el año pasado. Esto debido a la confluencia básicamente de algunos aspectos que tienen que ver, uno con la pandemia y otro que la economía estuvo ya desacelerándose desde algunos años atrás. Entonces nosotros hemos tenido por impacto del COVID un impacto de disminución del PIB de casi 9.2% en 2020. Entonces, compensar esta situación es prácticamente imposible en algunos pocos meses. Queremos resaltar que hay otro indicador importante. Este indicador importante es el índice inflacionario. Este índice inflacionario para la gestión 2020 ha estado en el orden de 0.67%. Esto quiere decir que no habría, digamos, la necesidad de compensar con un incremento salarial alguna pérdida del valor adquisitivo que hubiese sufrido el salario. Pero más importante que todo esto de repente es el efecto que genera esto en la pérdida del empleo formal o el empleo disfrazado, como se lo llama al empleo informal. Todo ha sufrido un efecto muy duro porque ha habido una desaceleración de la economía, ha habido una caída fuerte en la demanda, la gente ha concentrado su gasto únicamente en pocos rubros que básicamente han sido alimentos y medicamentos. Consecuentemente, debemos trabajar entre todos para reponer la demanda y para reponer, digamos, el flujo monetario en el conjunto de la economía. Decía yo que ha subido el índice de desempleo de aproximadamente un 4% que se estuvo manejando en años pasados a casi un 11% en el 2020 y esperamos nosotros que el 2021 esta situación no va a estar mucho mejor. Actualmente tenemos al primer trimestre un indicador de 8% de pérdida de empleo. Entonces, dada esta coyuntura, los empresarios hemos sido muy claros y hemos pedido que en esta situación vayamos a un acuerdo entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios, cuyo objetivo final sea la preservación del empleo. O sea, nosotros creemos que definitivamente es mucho más importante que lograr algún pequeño incremento, intentar entre todos reactivar la economía y preservar el empleo. Si no preservamos el empleo, cada día que pase vamos a tener algunas familias adicionales que estén sin ingresos. Esto nos lleva a tener que lamentar seguramente a futuro que los índices de pobreza, y ojalá no lleguemos a indigencia, van a ir incrementándose, lo cual es absolutamente negativo para cualquier economía, para cualquier país. Por supuesto que nosotros también hemos estado intentando explicar esta situación de que las conversaciones relativas a salarios deberían ser tripartitas, como lo dice la OIT. De todas maneras, nosotros hemos ofrecido al Supremo Gobierno participar con mucho gusto en cualquier invitación que se haga al empresariado privado. Lo ha hecho también nuestra entidad matriz, que es la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, y estamos predispuestos todos los empresarios a intentar un diálogo que nos lleve a buen puerto.
¿Qué ocurriría si de todas maneras el 1 de mayo, como usted ha señalado, saque el gobierno algunas disposiciones relativas a incrementos salariales en una situación como la que le comento? Bueno, lo que va a ocurrir es de que muchas empresas, para cumplir con esta nueva obligación, van a tener que reducir personal, o en algún caso tendrán que cerrar operaciones. Yo quiero recordar que hay algunos sectores de la economía que todavía no han tenido la posibilidad de reactivarse. Puedo citar, por ejemplo, el rubro de turismo, el rubro de hotelería, que obviamente por el tema de la pandemia no han tenido la posibilidad de trabajar en una forma normal. Entonces, estos sectores están absolutamente imposibilitados, no solamente de pagar algo más, sino inclusive su sobrevivencia está absolutamente comprometida. Esto es lo que yo en principio podría señalarle, y obviamente hay una evolución del desempleo que ha ido creciendo, como le digo, desde el año 2019 hasta el 2020. Don Jaime, por lo que nos expone, la situación de los empresarios, por lo menos de La Paz, es crítica a consecuencia de la crisis económica, la crisis sanitaria por el COVID-19 y todo. Ha afectado la economía de las empresas, algunas han cerrado, otras han tenido que reducir. En ese contexto, usted nos dice que no están en condiciones de asumir ningún tipo de incremento salarial, ni siquiera el 1 o el 2 o el 3%, totalmente rechazados. Bueno, la posición de los empresarios es que no debería haber un incremento salarial en esta gestión por las razones anotadas. Es decir, no podemos ir a una negociación, digamos, que, bueno, te daría un poquito. No va a solucionar eso nada en el bolsillo de la gente, un incremento de 1 o 2%. Es un impacto muy pequeño y realmente tampoco va a servir de mucho, pero sí a los empresarios nos va a afectar, porque nuestra gran pelea es conservar el empleo, conservar las empresas como una fuente de trabajo. Entonces, en una situación como esta, nosotros hemos planteado al Supremo Gobierno que tiene que haber una reactivación de la economía. Entonces, mientras no busquemos esta reactivación entre todos, la situación va a estar caminando por un borde muy peligroso, porque realmente, digamos, no hay todavía una recuperación. Son muy pocos sectores que han llegado a trabajar de una manera muy cercana a la normal, son muy pocos. Son más los sectores que han sufrido un impacto fuerte en sus trabajos, ¿no? Por ejemplo, yo podría señalar que ya el impacto de la pandemia, que no es un impacto solamente en Bolivia, es algo que todos lo sabemos y debemos tomarlo en cuenta. Este es un impacto mundial, entonces muchas cosas se están descalibrando. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, la regularidad en el comercio internacional. Hoy, la semana pasada o hace un par de semanas, Chile, por ejemplo, por dar un ejemplo, ha tomado medidas relativas a la pandemia, con lo cual ha dificultado el transporte de productos desde y hacia los puertos. O sea, nosotros nos hemos visto perjudicados con las exportaciones y con las importaciones. Y hoy nos estamos enterando que hay dificultades también en puertos chilenos por otro tipo de razones que tienen que ver ya con los sindicatos o con la operación, la gente que opera los puertos. Entonces, esto es solamente un ejemplo de lo que ocurre. Todas estas cosas inciden directamente en el funcionamiento de la economía. Si uno tenía un compromiso de entrega de un producto de exportación, vamos a decir café, por nombrar algo, y no ha podido llegar a tiempo a puerto, el buque seguramente ha abandonado ya el puerto y usted ha entrado en un incumplimiento. Como ello han ocurrido una serie de desajustes que están terminando en incremento de costos. Otro ejemplo, por ejemplo, en construcción. Ustedes saben que importamos el fierro, entonces el fierro para construcción. Entonces, con todo este tipo de
situaciones que se dificultan tanto en el transporte, en la oportunidad de llegada, etcétera, el precio del fierro ha comenzado a subir. ¿Esto qué quiere decir? Entonces el costo de construcción se va a elevar. Ahora, ¿qué ocurre con obras que están en curso? Entonces no hay caso de reajustar los precios, por ejemplo, con obras que son para el Estado o para los municipios. Normalmente los contratos no permiten esto, pero hay una realidad, es decir, si ya subí 40%, ahora, ¿cómo nos manejamos? En el sector absolutamente privado, digamos, tenemos el impacto igual de que van a subir los precios de construcción y por lo tanto el precio de venta tendrá que subir y todo esto va a ralentizar aún más la economía. Entonces ya hay muchos problemas que tenemos que intentar solucionar entre todos y por lo tanto el presionar por un incremento salarial en un momento en que no tenemos las posibilidades de hacerlo, eso va a solamente ir en deterioro de la economía. Y por supuesto, para terminar este concepto, decirle de que esto tiene que ver con la productividad. Es decir, en estas condiciones la productividad de todas las empresas se ha visto reducida. Se ha visto reducida porque se tiene que trabajar a medio tiempo, se tiene que trabajar con menos personal, se tiene que reducir de repente las capacidades de producción por falta de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido impactos que son muy fuertes en todo el sistema productivo y nosotros creemos de que hay que darle la oportunidad a las empresas que puedan salir adelante. No olvidemos que en todo ese tiempo las empresas han cumplido con sus obligaciones, no solamente de pago de salarios, que es lo más importante, pero también sus obligaciones con las AFPs, con el pago de los seguros, a las cajas, con una serie de obligaciones, pero fundamentalmente con el pago de impuestos. Eso se ha seguido haciendo y aunque se han recibido algunos incentivos, algunos alivios, dada la extensión en el tiempo de esta pandemia, han resultado pues insuficientes a la hora de los que hubo, ¿no es cierto? Entonces mucha gente que, por ejemplo, también muchas empresas tienen que empezar a regularizar sus pagos con la banca, están todavía en la imposibilidad de hacerlo porque no se ha normalizado, digamos, la situación económica. En las pasadas semanas, la Central Obrera Boliviana, a través de su dirigencia, ha presentado al gobierno su pliego petitorio para esta gestión. Y el gobierno y trabajadores han instalado mesas de trabajo y también han hablado de diálogo tripartito. ¿Han sido ustedes convocados a participar en estas mesas de trabajo para tratar temas como el incremento salarial, la estabilidad? ¿Fueron convocados? ¿Hubo algún acercamiento para este tema del diálogo tripartito? Bueno, infelizmente, por lo menos a nivel de la Federación de Empresarios de La Paz no hemos sido convocados y hasta donde estamos informados la Confederación tampoco ha sido convocada, la Confederación de Empresarios. Debo reiterar que nuestro ente popular, que es la Confederación, ha mandado una nota al presidente solicitando precisamente una reunión para tratar todos estos puntos. Entiendo que esa nota no ha merecido una respuesta aún. Desde la Federación ustedes defienden que se mantenga, que se preserve los trabajos. ¿Cómo preservamos? ¿Cómo conservamos los trabajos en este momento, en un ambiente de crisis? Esa es una muy buena pregunta. Lo que tenemos que hacer es hablar de una agenda de reactivación económica y de creación de empleo, porque lógicamente en una circunstancia de pandemia hay muchas cosas en las cuales tenemos que ser imaginativos y tenemos que intentar cambiar. En términos generales, nosotros deberíamos, como país, digo, ¿no? No solamente como empresarios, como país, deberíamos intentar, por ejemplo, incrementar las exportaciones. ¿Por qué? Porque las exportaciones son una fuente de ingreso de divisas a la inversa de lo que son las importaciones. Entonces, esa es, por ejemplo, una ruta en la cual nosotros, todos los bolivianos, deberíamos esforzarnos para intentar en todo este tiempo
incrementar el tema de las exportaciones. El Supremo Gobierno ha hecho sacó una disposición en el sentido de incentivar, digamos, la sustitución de importaciones. Estamos absolutamente de acuerdo con esa dirección. Es otra manera de también preservar las reservas internacionales. Sin embargo, no es sencillo. O sea, ¿qué es lo que realmente podemos sustituir? ¿Cuáles son nuestras capacidades industriales o de producción? Entonces, eso es algo que hay que analizar y muchas veces los resultados no se los ve en un corto plazo, sino que toman un par de años para sentirse los efectos en este tema, por ejemplo, de la sustitución de importaciones. Ahora bien, lógicamente los fondos que ha destinado el gobierno son básicamente destinados a las pequeñas y medianas empresas, no, ni siquiera medianas, las micro y pequeñas empresas. Entonces, en ese nivel creemos nosotros que sí ha habido un impulso y esperamos que ese sector va también a poder trabajar en esa dirección. Pero todos los empresarios, los medianos, los grandes, tienen que estar también contemplados en este tipo de incentivos. Si la economía no se reanima y la actividad no se dinamiza, entonces vamos a tener problemas. Nosotros creemos que la manera de dinamizar es inyectar dinero a la economía, es traer inversiones al país, es crear ambiente propicio para que las inversiones fluyan a nuestro país, y eso tiene que ver, como ya lo hemos señalado muchas veces, con el tema de seguridad jurídica, con las condiciones del medio, es decir, con la estabilidad social también, ¿no es cierto? Porque nadie puede, digamos, venir a hacer una inversión y de repente tener bloqueos para movilizar sus productos, su mercadería, etcétera. Entonces, por eso hemos hablado desde la Federación de Empresarios de la necesidad de un gran pacto social. Es decir, esto ya ha pasado, digamos, la decisión solamente de algunos. Tiene que ser un compromiso de la misma ciudadanía, donde todos tomemos en serio este problema tan grave que le está ocurriendo a la economía y todos pongamos el hombro para superar esta situación y evitar, en principio, digamos, evitar pérdida de empleo, pero a futuro lo que necesitamos es generar mucho más empleo. Hay por lo menos 150,000 personas que se incorporan anualmente al mercado laboral que infelizmente no están encontrando una respuesta de trabajo. Don Jaime, para finalizar, ¿podemos puntualizar? El gobierno ha lanzado hace meses atrás fideicomisos de apoyo a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, lo ha mencionado, y también fondos de garantías. ¿Su sector, los empresarios de La Paz, están accediendo a ese tipo de ayuda ante la crisis? Bueno, muy parcialmente, digamos, lo que está ocurriendo también es que la hermenéutica de la operatividad de estas decisiones no ha sido todo lo rápida posible. Nosotros siempre hemos hablado de que se necesitaría un fondo de garantía sectorial para créditos y operaciones de emprendimientos, ¿no es cierto? También un fondo de reprogramación financiera para aquellos que ya tienen créditos, pero que por circunstancias excepcionales, digamos, temporales, no pueden cubrir o no pueden cumplir con esas obligaciones, ¿no? Y también creemos de que tenemos que hacer un fondo público-privado para incentivar a otras áreas que tengan que ver con innovación y los nuevos creadores, los nuevos emprendedores, a quienes hay que darles un ambiente de posibilidades de llevar adelante estas nuevas iniciativas. Don Jaime, muchas gracias por la gentileza con La Razón Radio. A usted muchísimas gracias, tengan muy buenos días y un saludo cordial. Gracias. Acabamos de conversar con don Jaime Ascarrumus, el expresidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz,